Esto es un estudio de mercado que se hace cada 2 meses en una muestra representativa de 1.100 casos en todo el país. Lo que nos permite es ir entendiendo e ir viendo distintos aspectos relacionados al consumidor, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, el tema de en qué dedica el tiempo a qué actividades y cuáles son sus intereses y preocupaciones, ¿no? Lo que vos decís de los hobbies lo bien rankeado que quedó el cocinar ahí tiene que ver con el aprovechamiento de alguna oportunidad por parte del IPCBA, justamente como organismo de promoción de la carne, para, decir si esto es verdaderamente un hobby o un pasatiempo al que la gente le dedica bastante tiempo, y sobre todo en pandemia, hay que trabajar ahí, sobre todo con recetas, ¿no? Hablando de la oportunidad de dar a conocer por ahí recetas con cortes cárnicos que no son habituales, dar a conocer recetas que pueden llegar a ser económicas o que permitan ahorrar en algunos cortes específicos, ¿no es cierto? Ahorrar y tener un buen rendimiento para todos los integrantes de la familia, satisfacer recetas que le permitan a todos los integrantes de la familia quedar contentos, en fin. Hay ahí una oportunidad y es concreta porque cuando le preguntás a los argentinos por los hobbies, bueno, en este momento hay mucha gente que le gusta el tema como pasatiempo, ¿no? El tema de series y el tema de películas, obviamente, con el auge que hay de Netflix y mucha gente en casa. Lo mismo, y desde hace pocos años, digamos, el tema de tendencias de redes sociales, ¿no? Mucha gente invierte mucho tiempo diario en redes sociales. Así que bueno, ahí está la posibilidad también de visitar amigos que hoy se extraña mucho o conocidos. Esos son las primeros pasatiempos de la gente y el cocinar está ahí arriba, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, en casa es más importante que leer o que escuchar música o otras cuestiones en donde ahí aparece, como te digo, una oportunidad para promocionar la carne con recetas, ¿no? Adrián, y en esa investigación, este relevamiento que hace el IPCBA, en este cocinar, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué le motiva al argentino por qué cocinar? Porque no es el hecho de, bueno, me hago la comida, sino creo que debe haber algo más que motiva cocinar. Sí, no es solamente la cuestión más funcional, ¿no es cierto? De, bueno, cocino un alimento y tengo una comida. Es algo que tiene mucha implicación emocional, ¿no? Nosotros normalmente no nos damos cuenta, no nos ponemos a pensar, pero en general los seres humanos invierten más tiempo donde mejor se sienten o más a gusto se sienten, ¿no es cierto? Y esto que te decía yo de, bueno, capaz que es pensar en alguna comida, es pensar en algún mimo a los integrantes de la familia, es darle un reconocimiento, es pensar en una comida que me gratifica, es añorar por ahí alguna comida de la abuela o de los padres, en fin, tiene un componente emocional muy fuerte, tiene también un componente, por ejemplo, me voy un poquito al segmento de los más jóvenes, ¿no? Los más innovadores. Vos sabés que en las generaciones más jóvenes, los centennials, los millennials, tienen también una cultura gastronómica de los foodie y de buscar nuevas formas de cocinar y nuevos cortes, en el caso de la carne, que hoy están tan de moda. Así que eso también nos da oportunidad para empezar a conversar en las redes sociales con las generaciones más jóvenes a través de la promoción de este tipo de recetas, ¿no? Adrián, estos consumidores argentinos que les gusta cocinar, se informan, se capacitan. Cuando vos empezás a desagregar la información según los distintos segmentos por conductas alimentarias, ¿sí? Vos sabés que en Argentina hay, llamémosle, un segmento que es carnívoro puro, si se quiere, o aquel que come carne como lo ha hecho tradicionalmente. Después tenés del otro lado segmentos de mercado que tienen una postura totalmente contraria, ¿no es cierto? Los segmentos veganos o vegetarianos. Y en el medio tenés una porción de la población, que es aproximadamente un 30%, que sigue comiendo carne, que por ahí está disminuyendo el consumo de carne. Entonces, en función de estos segmentos, te varía también cuando quieren buscar alguna información sobre alimentos,
a qué recurren, ¿no es cierto? Entonces, en algún caso va a ser Google la fuente de información, en algún caso van a ser muy importante la opinión de influencers o recomendadores, y en algún caso van a ser importante todo lo que se pueda generar o la información que uno pueda encontrar en foros de discusión o en blogs, por ejemplo, ¿no? Finalmente, Adrián, en cada relevamiento que hace el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, siempre se ocupa el IPCBA de conocer cuáles son las tendencias y cuál es el futuro que están buscando los consumidores argentinos. ¿Y qué les está dejando esto? Mirá, bueno, la tendencia actual es la que nos hace, digamos, poner mucha atención en justamente cómo tenemos que mejorar las formas de comunicar y transmitir lo que hay detrás de la carne vacuna, ¿no es cierto? Ahí te diría que en la actualidad, en los días de hoy, bueno, hablar de lo que te contaba, ¿no es cierto? De las características nutricionales de la carne, hablar o buscar una forma de comunicar que llegue desde el punto de vista emocional a la gente, ¿no? Verdaderamente que entre en la agenda de sus sentimientos, por decirlo de alguna manera, y entender muy bien cómo absorben la información, sobre todo los más jóvenes, en las redes sociales, porque eso es lo que te va a permitir justamente llegar con el mensaje. Si vos no sos visible en Internet, en las redes sociales no podés transmitir los mensajes. A futuro, yo te diría, hoy ya no es ciencia ficción, hoy ya es una realidad, el tema de la pseudocarne, ¿no? O carne, como algunos lo llaman, sobre todo quienes la impulsan, la carne sintética o de laboratorio, pero reitero, subrayo, no es carne. No. Pero eso ya está, ello ya está en nuestros días, y con mucha fuerza cuando son negocios que te los está impulsando actores como por ejemplo Bill Gates o como el dueño de Amazon, ¿no es cierto? Entonces cuando empresas tecnológicas de este nivel se empiezan a meter en el negocio o a impulsar negocios alimentarios con mucha potencia tecnológica, bueno, de repente el sector de ganados y carnes tradicional va a tener que empezar a competir con monstruos que vienen de otros sectores, ¿no es cierto? Con mucha fuerza, y eso creo que es un enorme desafío para todo el sector, ¿no?